Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al salir la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy celebrando en esta gran solemnidad dominical, pues dos fiestas. La primera es al Padre de toda la humanidad, al Padre Celestial. Una fiesta que se ha ido poco a poco popularizando, sobre todo debido a la aparición a la Madre Eugenia Ravasio. Y todos pues sabemos que es una de las apariciones del Padre Celestial aprobadas por la Iglesia. Es aprobada por la Iglesia, por eso pues poco a poco va cogiendo en el ámbito eclesiástico un poquito de fuerza con la devoción que se tiene. El Padre Celestial pidió que se tuviera en cuenta o el primer domingo de agosto o el 7 de agosto. Pues hoy aquí lo estamos festejando en este día primero de agosto, primer domingo de agosto. El mensaje del Padre Celestial es muy bonito, nos lleva a reconocer pues que tenemos un papá muy bueno, papá Dios, que está preocupado por sus hijos, que quiere que lo veamos como alguien cercano a nosotros, que quiere que lo reconozcamos como ese ser amoroso y que podamos también acudir a Él en las dificultades. Esa es la fiesta pues que hoy nos motiva, que miremos a nuestro Padre Dios como ese ser amado, este ser que nos ama tanto, que está preocupado por lo que ha hecho, que somos nosotros, la creación. Pero hoy, iluminados también por esta palabra que encontramos en este día, bueno, vamos a mirar cómo podemos unir un poquito también esta fiesta del Padre y también la fiesta de la negrita de los ángeles. En el Evangelio encontramos hoy que al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas a un lugar desierto, nos cuenta hoy el evangelista San Mateo. Cada año tenemos una novena muy bonita, la novena de la Navidad, donde decimos siempre: la prudencia hace verdaderos sabios. Hoy vemos cómo nuestro Señor, al saber del martirio de San Juan Bautista, se marcha de allí en una barca, se va a solas, quiere quedarse en un lugar desierto, quiere estar allá orando, reflexionando sobre lo que ha sucedido con Juan el Bautista. Y ahí viene también una primera enseñanza para nosotros.
En la vida, a veces es mejor hacerse a un lado en la vida. Cuando vemos que nuestra integridad personal está en peligro, entonces por prudencia es mejor hacernos a un lado. Cuando vemos que nos pueden causar grandes males y vemos que en ese momento es mejor corrernos a un lado para orar y reflexionar, entonces pues es la oportunidad para hacerlo. Ahora, ¿y cómo sé yo que me debo correr, que me debo hacer a un lado? Dígase en una relación eh, de amistad, social, en fin. ¿Cómo sé yo que debo de correrme? Hay que trabajar, lo que yo siempre he dicho, es el discernimiento. Tener discernimiento. Hoy se requiere muchísimo discernimiento. Discernimiento. Y el discernimiento se logra, uno, haciendo silencio. Yo quise silenciarme mucho, silenciarme. Buscar a Dios, contar con Él, para desde Él comenzar a ver las cosas, no verlo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Entonces silenciarme, buscar a Dios en la oración y comenzar a ver las cosas con mucha objetividad. De esa manera yo puedo decir, bueno, esto me conviene, esto no me conviene. Y ahí, insisto, ¿me conviene hacerme a un lado o no? Pues Dios, el Señor Jesús, que es Dios Todopoderoso, pues tiene sabiduría, pues es totalmente plena sabiduría y por eso Él sabe que es importante, bueno, darnos este ejemplo para nosotros. Se retira, se marcha de allí en barca a un lugar tranquilo y apartado. Que Dios nos dé la gracia de entender cuando nos tenemos que hacer a un lado. Que Dios nos dé la gracia de entender. Aquí recuerdo en este momento, se me viene a la mente, a alguien que se hizo a un lado, no para huir, sino para reforzar con su presencia, con su oración, la acción de la iglesia. El Santo Padre Benedicto XVI. ¿Sí? Sintió. Un hombre de una gran prudencia, de un gran discernimiento. Al ver este caos tan horrible en el que estamos ahora, iluminado por el Espíritu Santo, y con tanta cosa que estaba viendo, con tanta presión que estaba a su alrededor, entonces, bueno, como el Señor, pues busca seguir ejerciendo, pero desde otra manera, con la oración. Y con la enseñanza también, porque Él sigue enseñándonos. Pero encontramos que la gente, en el Evangelio, la gente supo que el Señor se había ido. Entonces la gente lo siguió por tierra, desde los poblados, y al desembarcar el Señor vio una multitud. Y entonces al verlos se compadeció de ellos y curó a los enfermos. El Señor pensó, bueno, me retiro, me voy a un lugar tranquilo y apartado. ¿Sí? Creo que lo único que el Señor descansó fue el estar en la barca. Porque apenas desembarcó, otra vez apareció el gentío ahí y otra vez. Y el Señor, pues, con ese gran corazón, lo que hizo fue, sintió compasión. Y entonces curó a los enfermos y se quedó con ellos. Vemos también que si bien se retira, como ahorita decía, se retira por prudencia de donde estaba predicando, sin embargo, al ver la gente siente compasión y entonces ya, hasta ahí llegó. No continuó más.
También en el discernimiento uno entiende, bueno, hasta qué punto eh, hago esto, hasta qué punto debo ser muy, muy riguroso en esta opción que he tenido, o tengo también posibilidad también de pronunciarme cuando debo hacerlo. Volviendo al caso del Papa Benedicto XVI, sucede lo mismo. Hay mucha gente, aún católicos que parecieran, yo no sé, ateos o más que otra cosa, que critiquen al Santo Padre cuando él se ha pronunciado, cuando él ha hablado, cuando él ha escrito algo. Me parece que es una falta de sentido cristiano, sentido católico, ¿sí? Es que no lo podemos silenciar, no lo podemos callar. Él, como el Señor Jesús, también siente compasión. Y entonces, al ver el gentío y al ver a veces tanto desorden, pues Él habla. Y bendito sea mi Dios que habla. ¿Por qué? Porque es una ayuda grande para toda nuestra iglesia. Una ayuda inmensa. Y lo mismo que hizo el Señor. Va a un lugar tranquilo, no puede, y entonces sigue curando a los enfermos, sigue predicando. Pero también a nivel muy práctico hemos contado con personas, sacerdotes, que en toda esa situación a veces en las que estamos ahora, porque ahora no es fácil, ahora es muy difícil mucha cosa, por, por tantas cosas que hay hoy en día, tantos ataques a la fe, de adentro y de afuera, llega el cansancio, y entonces muchos podemos decir, ¿saben qué? Más bien me voy, me retiro a un lugar tranquilo y apartado. Yo el primero. He estado también ahí a veces pensando, y entonces más bien me retiro a un lugar tranquilo y apartado. Ante semejantes cosas que estamos viendo ahora, ante tanta cosa que uno ya no puede ni hablar, entonces uno quisiera como retirarse al silencio, a la oración. He escuchado hace unos días a algunos sacerdotes que han sido muy dados a la pastoral, que han sido muy dados a la evangelización, que ahora han estado diciendo, no, queremos irnos de monjes. Más bien, es que no hay de otra. Esto está tan mal que más bien nos vamos a un monasterio a rezar, porque no hay de otra. Y si yo también lo he contemplado muchas veces, de silenciarme, de irme a un lugar apartado, porque la situación está muy, muy complicada. Pero pues hoy ayer, mientras reflexionaba sobre esta parte, mm, recordé algo, y es la Santísima Virgen María, la morenita, la negrita de los ángeles. Ella ha sido la causante de que yo haya podido hablar en el momento en que hablé. Y mientras recordaba, entonces mi vida está en las manos de la Santísima Virgen. Y entonces por eso me animo, pues, como a seguir acompañando en la fe a quienes andan como trulecos que no saben para dónde agarrar. Cuando hace unos meses decidí hablar y decir, mire, lo blanco es blanco, lo negro es negro, adentro o afuera de la iglesia, así es. La persona que me acompañó, que me iluminó, que estuvo conmigo fue ella. Fue ella. Por eso quiero contar así rápidamente cómo fue por qué yo he comenzado a ver las cosas de esa manera
y por qué he comenzado a decir tantas cosas que antes quizás no decía. Mm, con la Santísima Virgen María tuve dos experiencias, bueno, varias experiencias, y una, organicé un retiro hace un tiempo. Y en ese retiro em, comencé a sentir la necesidad de hablar sobre la realidad de la iglesia. Y lo hice al lado de la Santísima Virgen María, de la Negrita de los Ángeles, que había tenido también, había sentido en mi interior que era necesario con ella hacer el arrullo de la Virgen, que es algo muy bonito